se definen como solución de continuidad en los huesos. La fractura es una solución de continuidad en el hueso, causada habitualmente por trauma, ¿sí? En más del 90% de los casos, el trauma es un trauma agudo, es un trauma de moderada a severa intensidad. Ustedes entenderán que el hueso es una estructura dura, entonces requiere de un trauma más o menos violento para que genere la ruptura del hueso, ¿sí? En un 10% de casos, la fractura está generada por algún trastorno patológico sin antecedente de trauma. Se habla de fracturas patológicas, ¿no? Tal es el caso de huesos que están degenerados por una osteoporosis avanzada, por ejemplo, en gente de edad avanzada también. Osteoporosis a veces causada por alguna medicación. ¿Qué medicamentos son capaces de generar una osteoporosis? ¿Quién sabe? Que se usan mucho y a veces se usan y abusan. No, los AINES no producen osteoporosis. Anticonceptivos. ¿Sí? Anticonceptivos, no. Corticoides. La corticoterapia prolongada que normalmente se utiliza para enfermedades crónicas como la artritis reumatoide, el lupus, dermatomiositis, en fin, para muchas otras situaciones puede generar osteoporosis severa. También los anticonvulsivos, pacientes con crisis epilépticas y tal, que normalmente se utilizan por periodos prolongados de tiempo, pueden generar osteoporosis. Ciertos alimentos y sustancias que cotidianamente se utilizan, ¿sí? Como por ejemplo el café. El café en exceso, está demostrado que tomarse más de 10 tazas de café por día puede producir osteoporosis. Bien. Y también mencionar que la ausencia de hormonas sexuales puede producir osteoporosis, tanto así que la mujer en el periodo de la menopausia, pre y posmenopausia, tiene osteoporosis, ¿no? Y se van a presentar fracturas espontáneas, sobre todo en la columna. Los cuerpos vertebrales se van aplastando gradualmente. Ni qué decir cuando la persona llega a la edad senil, el paciente anciano sufre de severa osteoporosis y de ahí es que se va deformando el esqueleto del anciano. Otras causas de osteoporosis es el sedentarismo, la falta de actividad física, el alcoholismo, tabaquismo y una mala alimentación que se acompaña a todo esto. El bajo consumo de calcio, particularmente de vitamina D, que está presente en lácteos, en pescados, en muchas frutas, legumbres, etcétera, etcétera. ¿Okay? También cuando hay problemas renales, insuficiencia renal crónica, deficiencia de algunos enzimas y otros elementos que van a hacer que el calcio se vaya eliminando del cuerpo. Entonces genera osteoporosis. Una forma particular de fractura patológica se da también por fatiga o denominada también por estrés. Son personas que realizan alguna actividad física de extremo, algún deportista que ha exagerado con alguna actividad y llega el hueso a romperse. Así como se puede desgarrar un músculo, el hueso también se rompe. Esto se ha visto con mucha frecuencia en los marchistas, soldados que realizan marchas prolongadas, ¿no? Días de días, sobre todo en el pasado, cuando no habían todavía los elementos, los vehículos que ahora se tienen, los hacían caminar a los soldados a pie, ¿no ve?
y los comandantes iban a caballo y tal. Entonces ahí se producían fracturas por estrés, particularmente en el pie. En los grandes deportistas que están en fase competitiva, que tienen que hacer un entrenamiento muy duro, también se observa fractura por estrés o por fatiga. ¿Okay? Bien, ¿qué más? Hay que mencionar muchas enfermedades que pueden generar fractura. Incluso la artritis reumatoide, que no solamente afecta a las articulaciones, al tejido sinovial, secundariamente afecta también a los huesos, produce deformación y fractura. Y otras más. Bien, pero refiriéndonos ahora al aspecto traumático, pues básicamente existen dos tipos de trauma que va a generar fractura. El trauma directo es aquel en el que hay impacto directamente en el hueso que se va a fracturar. Un carro que golpea en la pierna de una persona fractura la tibia, digamos. Y el trauma indirecto es aquel que está generado por diferentes mecanismos de torsión, por ejemplo. Puede suceder el caso de una persona que queda el pie atrapado en el césped, en un hueco, y gira el cuerpo violentamente. En el deporte se ve mucho, en el fútbol. Hace un giro y el hueso sufre una fractura en forma de una hélice, ¿no? Se llama fractura helicoidal. O a veces rompen los ligamentos en la rodilla. Por torsión se puede dar aquí en el brazo, por ejemplo, en el hombro, en el tobillo. Las fracturas maleolares son muy comunes y así sucesivamente. También se pueden dar fracturas por tracción. ¿Sí? Cuando un hueso es traccionado, a veces violentamente, como producto de una contracción violenta de algún músculo. Esto se da mucho en las tuberosidades donde hay inserción. Les doy el ejemplo, en la cabeza del húmero, ahí está el húmero, ¿no? Aquí la escápula, aquí se inserta un poderoso músculo. ¿Cuál es? El troquíter, que está ahí, y el supraespinoso es el que se inserta ahí. A veces puede haber una contracción violenta del supraespinoso y arranca el troquíter, ¿no? Se llama fractura avulsiva, o por tracción o arrancamiento. Y así en diversas tuberosidades. La espina ilíaca anterosuperior, los maleolos, el trocánter mayor, en las vértebras inclusive, etcétera, etcétera. También se dan fenómenos de angulación. Un hueso que es producto de un movimiento forzado, relacionado también con torsión, y se produce una angulación del hueso. Esto particularmente en niños. Hay una denominación que se le da a este tipo de fractura, son las fracturas en tallo verde, que no logra romper completamente el hueso por la cantidad de tejido cartilaginoso que tiene. Entonces solamente se angula, queda así doblado el huesito, y después hay que inyectarlo, a veces bajo anestesia, para enyesar. Bien, desde ese punto de vista existe esa clasificación de fracturas, ¿no? Trauma directo e indirecto. Pero también existe otras clasificaciones que nos hablan de las fracturas cerradas y las fracturas abiertas o expuestas. Cerrada cuando no hay herida. Expuesta, existe la presencia de una herida en la piel, solución de continuidad que comunica al foco de fractura, ¿no? Hay una comunicación entre el medio ambiente externo y la fractura. Dentro de las fracturas expuestas hay un tema que yo les voy a dar posteriormente. Existe una gran clasificación que habla sobre las de tipo 1, tipo 2, tipo 3,
las 3A, 3B, 3C y así sucesivamente. Esta es la clasificación de un señor famosísimo mexicano que apellida Gustilo. Entonces, más adelante les voy a hablar con imágenes de cuáles son las características de cada una de estas fracturas expuestas. Después tenemos una otra clasificación según el trazo, por el trazo de la fractura. ¿Qué quiere decir trazo? El rasgo, ¿no? Trazo. Entonces, existen, por ejemplo, las fracturas transversas. Esto particularmente en los huesos largos. ¿Cómo es una fractura transversa? Es así. A veces puede ser engranada y a veces puede ser lineal. Si es engranada, mejor, porque es más estable. ¿Okay? Transversa. Transversal al eje longitudinal. Tenemos las fracturas oblicuas. Hay dos formas de oblicuidad que adopta una fractura. Una, por ejemplo, es esta, la fractura oblicua corta, y hay otra que es la fractura oblicua larga. ¿Sí? Oblicua larga. Esta variedad de fractura se considera muy inestable. Casi siempre que ustedes vean una fractura así, el traumatólogo va a decidir por una cirugía, porque no se puede enyesar una de estas fracturas. Los fragmentos se desplazan pues en uno y en otro sentido. Aún estando muy bien inmovilizado con un yeso, hay desplazamiento, hay movimiento que va a generar un acortamiento en la extremidad, deformidad, problemas en la consolidación de esa fractura. Entonces, casi siempre son de tratamiento quirúrgico. Luego tenemos las fracturas helicoidales o en espiral. Es aquella que les he mencionado hace un momento, muy común en el fémur particularmente, en la tibia también. Entonces, existe una rotación del hueso. Rotación en el eje axial del hueso. Y hay desplazamiento en los fragmentos. Particularmente muy común en los ancianos con osteoporosis, justamente. Otra es la fractura conminuta. Es una sola palabra. La fractura conminuta. Es una fractura multifragmentaria. Ese es su sinónimo también, su denominación. Muchos fragmentos, grandes, pequeños, de todo tamaño, que destruyen parcialmente el hueso. Conminuta o multifragmentaria. Son fracturas graves que en la mayoría de los casos requieren de un tratamiento quirúrgico también. Otras, tenemos la fractura por, más bien, fractura segmentaria, conocida también como fractura bi o trifocal, cuando en el mismo hueso, en diferentes segmentos del hueso, existen 2 o 3 fracturas, ¿no?, simultáneas. Es lo que se conoce como doble fractura también en muchos casos. ¿Qué más? Tenemos la fractura por avulsión, que les he mostrado, por arrancamiento, tracción. Existe la fractura por compresión. Esto, más que todo, se nos va a presentar en los huesos de la columna vertebral, los cuerpos vertebrales. Persona que cae de altura, ¿sí?, y los cuerpos vertebrales van a sufrir una compresión, un acuñamiento, a veces 2 o hasta 3 cuerpos vertebrales, ¿no? Así la columna. A veces son tan graves
que requieren de cirugías del neurocirujano para descomprimir la médula. A veces pueden haber fragmentos, aquí está la médula espinal, ¿ve? Y algunos fragmentos pueden migrar al canal raquídeo y el neurocirujano tiene que retirar fragmentos. Ahora ya existen técnicas modernas que permiten ensanchar nuevamente este cuerpo vertebral, ¿sí? Incluso introduciendo un catéter aquí y se puede inflar la vértebra como si fuera un globo, un balón. Bueno, esas son las de compresión muy comunes en ancianitos también. Luego tenemos las fracturas fisurarias, ¿no? Fracturas incompletas, que más o menos tienen esta característica en adultos y en niños. Fractura fisuraria o fisura o fractura incompleta. Otra modalidad de fractura en niños se llama fractura en rodete. Rodete. Como el hueso del niño tiene mucho cartílago, entonces hay una compresión axial en el huesito. Niño que cae sobre la mano, por ejemplo, jugando fútbol, resbala, apoya la mano y todo el peso se dirige hacia la muñeca por el radio y se produce esto, fractura en rodete o fractura por infracción también se llama. Y la otra de los niños que les he mencionado, que es la fractura en tallo verde. ¿Sí? Bueno, sea cual sea la forma en la que se fractura el hueso, pueden haber complicaciones locales como sistémicas. Las complicaciones comunes de los huesos, por una parte, son las locales. La angulación es una complicación, ¿no? Esto es angulación. El desplazamiento es otra complicación. Esto es desplazamiento, ¿no? Además puede haber desplazamiento y cabalgamiento, es decir, cuando existe esta situación. Después de que ya han transcurrido muchos días, muchas horas o días o semanas o meses, el hueso tiende a cabalgar por acción de los músculos, ¿no? Que se contraen. Otra complicación local es el retardo de consolidación. Normalmente un hueso grande como es el fémur, por ejemplo, tarda cerca de 90 días en consolidar después de una fractura en un adulto. Cuando pasan los 90 días, estamos hablando de un mes más, 120 días, 6 meses, 7 meses y no hay consolidación, entonces ya es algo de motivo de preocupación. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿O ha habido una incorrecta inmovilización? Un problema iatrogénico, el médico no supo inmovilizar adecuadamente, o tiene problemas de nutrición, ese hueso mal nutrido, el paciente desnutrido, conduce a un retardo de consolidación. Cuando pasan los 6 meses y hay ausencia de callo, no se ve callo óseo en la radiografía, estamos hablando de un problema conocido como pseudoartrosis. Y esto sí ya es grave, porque el paciente se preocupa muchísimo y acude a otros médicos, y ahí viene el abogado y una serie de cosas. ¿Ve? Dicen, ¿por qué no ha consolidado? Algo ha debido estar mal. Y a veces es el paciente el culpable porque se retiró el yeso antes de tiempo,
o se le dijo no va a caminar, utilice muletas, y a la semana ya está caminando sin muletas, y cosas por el estilo. Entonces, la pseudoartrosis es una complicación gravísima que casi siempre requiere de una cirugía, casi siempre. La otra complicación bastante común de las complicaciones locales es la necrosis del tejido óseo. Necrosis. Algún fragmento óseo, sobre todo en estas fracturas conminutas, pueden haber fragmentos que quedan desvitalizados y necrosan. ¿Y qué se debe hacer? Hay que retirar ese tejido muerto y reemplazar con un injerto óseo del mismo paciente o de otro paciente o de otra persona, ¿no? Injerto autólogo, homólogo, heterólogo, en fin. Pero la necrosis es otro problema muy serio. Cuando las fracturas son expuestas, fractura expuesta, este problema de la necrosis se acompaña además de sepsis. La gran complicación de las fracturas expuestas es la infección, que va a producir secundariamente una osteomielitis. La osteomielitis es muy difícil de tratar y prácticamente no se erradica una osteomielitis. También tenemos un tema más adelante sobre la osteomielitis. Infección bacteriana, difícil de tratar. Son pacientes que están años con cirugías y más cirugías y no pasa. ¿Okay? En las complicaciones generales, ¿quién me puede dar el nombre de una patología causada por fractura? Embolia grasa. ¿Perdón? Embolia grasa. Exactamente. Una tromboembolia pulmonar. Tromboembolismo pulmonar, TEP. Esa es una de las complicaciones más temidas, más peligrosas, porque puede morir el paciente. Aun cuando sea un hueso pequeño, necesita siempre protegerse al paciente idoso, de edad avanzada, con anticoagulantes de preferencia. Más aún si se está operando a un paciente con fractura. Desde antes de la operación o después, de acuerdo al criterio del médico, se deben utilizar anticoagulantes. Lo más conocido, la heparina, o las otras heparinas de bajo peso molecular. ¿Conoce alguien el nombre de una heparina de bajo peso molecular? ¿Cuál? Enoxaparina, con el nombre de Clexane y otros más. Entonces, esos son los que se utilizan hoy en día para prevenir una tromboembolia. Otra complicación sistémica, ¿cuál podría ser? A ver. ¿Quién sabe? Inicialmente es local y después se hace sistémica. Eso en las fracturas expuestas, en las cerradas. Síndrome compartimental. Es un cuadro gravísimo que está generado por oclusión arterial, lesión de nervio periférico. Entonces va a producir una isquemia en la extremidad por aumento de la presión en algún compartimento. Esto es particularmente común en la pierna, por debajo de la rodilla. Entonces se produce aumento de presión, isquemia, necrosis, toxicidad, infección, sepsis, muerte. Terrible, se complica muy fácilmente. Más aún si son pacientes de edad avanzada y diabética. ¿Ya? ¿Qué más? Las grandes fracturas, me refiero particularmente a las fracturas en la cadera, porque en el cuello de fémur, fracturas del fémur, fracturas en la columna, dejan al paciente postrado
durante periodos variables de tiempo. Lo menos que va a quedar postrado un paciente va a ser una semana. Y si es de edad avanzada, esa semana de postración le puede costar muy caro. Porque la cama para un paciente de edad es veneno, se muere. A veces en 3-4 días está así, más cerca del arpa que de la guitarra, ¿no? Entonces hay que protegerlos, internarlos, terapia intensiva, terapia intermedia, manejo multidisciplinario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el otro problema que puede conducir a la muerte. Bien, en general, lo que tenemos que ver es el tratar de minimizar las complicaciones a través de un buen manejo terapéutico, ortopédico. ¿Sí? Si no es el traumatólogo el que está ahí desde el inicio, tendrá que ser el médico de guardia, el médico interno, el residente que sepa manejar desde el inicio. ¿Cómo se maneja una fractura de inicio? Primero que se tiene que hacer es inmovilizarnos, ¿verdad? Fractura cerrada, a la menor sospecha de la fractura, inmovilizar con lo que se tenga a la mano. Si estamos en un hospital bien equipado, con seguridad vamos a tener férulas neumáticas de aluminio, férulas de fibra de vidrio, en fin, una serie de elementos que nos permiten hacer una buena inmovilización provisional hasta que el paciente sea conducido a la sala de rayos X, se hace el diagnóstico adecuado, a veces con tomografía y demás, y se procede con un tratamiento definitivo, que puede ser sin cirugía o con cirugía. ¿Cuándo se operan las fracturas? Cuando hay inestabilidad. Ese es uno de los motivos que obliga a operar. Otro motivo para operar es cuando es fractura expuesta. Todas las fracturas expuestas se operan. Y mientras más rápido se opere, mejor el pronóstico también. Fractura cerrada no siempre se opera. El paciente se puede mantener, se puede conservar durante varios días con una férula hasta decidir el tratamiento. ¿Qué pasa si es un paciente que está con TEC, está con un neumotórax, está con abdomen agudo y fractura? La fractura pasa a un segundo o un tercer plano de importancia. Primero hay que tratar las otras lesiones. Entonces las fracturas pueden esperar. No son una urgencia real, pero la fractura expuesta es una emergencia. Es así. Bueno, después, ¿qué más se tiene que hacer? Estabilizar al paciente globalmente. Sueros, antibióticos, analgesia. El paciente puede entrar en shock por el dolor, simplemente. Una buena analgesia. Los analgésicos comunes no sirven cuando hay fractura. Necesitamos utilizar analgésicos de acción central. Acción central. ¿Cuáles, por ejemplo? A ver, un ejemplo, un medicamentito por ahí que conozcan. No importa si es nombre comercial. ¿Cuál? Meloxicam. No, Meloxicam es muy suave. Ketorolaco es un buen analgésico, pero no es de acción central. Pero es excelente. Derivado Tramadol. Tramadol es un derivado morfínico, opiáceo. Es muy útil para el tratamiento inicial del dolor en la fractura y de cualquier otra lesión, obviamente. ¿Qué otro? La morfina, pues, subcutánea, a veces se tiene que utilizar. ¿Qué otro? ¿Qué otro analgésico? Dolantina. ¿Cuál es el nombre genérico? Que eso debe ser en Brasil, de Corumbá para allá, porque acá no hay dolantina. ¿Qué es? Petidina. Nuevo. No están hablando del dioxadol, que es lo mismo, o el clocidol. Lo mismo que el tramadol. No, el tramadol es tramadol.
Bueno, dependiendo de la severidad del cuadro, pues, se pueden ir utilizando otros analgésicos más suaves, inclusive el paracetamol, el diclofenaco, se puede usar el ibuprofeno, etcétera, etcétera. Pero meloxicam no es suave, es más antiinflamatorio que otra cosa, antirreumático. ¿No? ¿Y qué otra cosa más? Dependiendo de la severidad del cuadro, dependiendo de esto, si son fracturas que están anguladas, desplazadas, etc., el médico va a decidir no solamente inmovilizar, a veces tiene que efectuar maniobras para acomodar el hueso. A esas maniobras se conoce como reducción. Lo mismo que les hablé en la luxación, ¿no? Devolver el hueso a su lugar quiere decir reducir. Y existen maniobras ya establecidas para cada tipo de fractura. No es que tiene que inventar ese momento, no. Ya existen maniobras escritas en la literatura. Ustedes pueden ver en videos, si tienen interés, para cada tipo de fractura, tipo de angulación, etc. Casi siempre estas maniobras se las hace con anestesia general. El paciente tiene que estar dormido. En algunos casos se puede emplear anestesia regional. Por ejemplo, se puede bloquear el plexo braquial. El anestesiólogo agarra la jeringa, mete silocaína, anestesia solo el brazo. Excelente método anestésico que permite una recuperación post-anestésica también más eficaz, menos molestosa para el paciente. En fracturas de dedos, nosotros utilizamos, sin necesidad del anestesista, anestesia troncular, ¿no? Solamente anestesiamos los nervios digitales. Y esa anestesia puede durarle hasta 2-3 horas tranquilamente. Entonces ahí manipulamos con toda tranquilidad. Pero en las grandes fracturas, anestesia general. Y obviamente si el paciente es candidato a una cirugía, pues con mayor razón. Bien, entre otras complicaciones locales, también cabe mencionar las compresiones de nervios. Es muy común encontrar, después de una fractura, paciente que queda con una mano anestesiada, por ejemplo. Y es porque algún nervio ha sido comprimido o ha sido desgarrado, algún tipo de lesión ha tenido por la fractura o por el callo que se ha formado en la fractura. También es común encontrar cuadros vasculares, ¿no? Compresión vascular, isquemia, como consecuencia de una fractura. Bien, inmediatamente entramos a esto, las fracturas por segmentos. ¿Puede apagar la luz, por favor? ¿Se ve bien? ¿O está borroso? Más foco, creo. Ya. Entonces vamos a ver las fracturas por segmentos. Comenzamos con lo que es la cintura escapular, fractura de clavícula. Las causas de las fracturas de clavícula son muy variadas. La mayoría de los casos son pacientes que caen sobre el hombro, sobre todo ebrios, alcoholizados, que están en moto, en bicicleta y no tienen tiempo de apoyar la mano, ya no tienen ni reflejos, ¿no? Entonces caen sobre el hombro. En actividad deportiva, ni qué decir, es muy frecuente. Fútbol, básquetbol y todas las disciplinas en las que hay tendencia a la caída. Entonces, más o menos es así como se va a ver una fractura de clavícula, ¿no? Una deformidad local. En una persona de contextura delgada es muy fácil hacer el diagnóstico. No hay mucha ciencia en esto. Traumatismo directo o indirecto. Grupo de edad, a cualquier edad. Aquí les estoy poniendo 4 a 12 años, que según estadística es cuanto más se produce la fractura. La edad en la que el niño corretea como loquito y hace deporte, ya los papás lo llevan al karate, taekwondo, fútbol, natación, todo quiere hacer, ¿no? Entonces ahí, pero es muy común también en el adulto mayor, por actividad laboral sobre todo,
Incluso se presenta en bebés, en recién nacidos. Un parto dificultoso, un parto prolongado con un niño que no puede salir de la cavidad, puede generar fractura de clavícula. Incluso con lesión en el plexo braquial, fíjense. Hay una patología, y esto es bueno que se anoten, porque puede ser pregunta de examen, como puede no ser. Es la fractura de la clavícula asociada a lesión del plexo braquial y se conoce como parálisis braquial o parálisis obstétrica. Hay dos modalidades de parálisis obstétrica, la alta y la baja. ¿Cuándo decimos que es alta? Cuando afecta las raíces de C5 y C6, es decir, la parte alta del brazo. Se llama parálisis de ERB, por si acaso. ERB, E-R-B, ERB Duchenne, si quieren. Así van a encontrar en todo lado. Y la otra es la parálisis baja, que afecta las raíces de C7, C8, D1. Es decir, afecta más a la mano, los dedos, etc. Parálisis. Son niños que nacen ya así, con la parálisis, muchas veces irreversible. Más aún si han sido atendidos no por un obstetra calificado, sino por estas parteras que son empíricas, ¿no? Traccionan la cabecita o el brazo del bebé. Se llama parálisis baja o de Klump. Eso sí se los tengo que escribir. Klump. Klump E. Se escribe así. Klump de Gerin. Fea es mi letra, pero se entiende. ¿Ya? Es la parálisis baja del plexo braquial. Klump de Gerin. Entonces, a veces se dan estas situaciones sin fractura, simplemente por arrancamiento del plexo. Bueno, de hecho estas fracturas en términos generales son más comunes en hombres, en varoncitos, una proporción de 2 a 1. Esto por razones obvias, ¿no? El niño, el varón siempre es más inquieto, travieso, trepa a los árboles, paredes, pelea con los compañeros, una serie. La niña no, algunas sí. Anatomía patológica, hay 3 variedades. Las del tercio medio, como la que está en esta imagen, fíjense, la mitad de la clavícula. Esta es una fractura oblicua. El momento de registrar en la historia clínica, siempre es importante colocar el nombre de la fractura con sus apellidos. Una fractura de tercio medio de la clavícula, oblicua y desplazada. Vean ustedes que el fragmento proximal siempre se eleva. En todas las fracturas de clavícula desplazadas van a ver esto. ¿Por qué se eleva? Porque aquí hay un músculo poderoso que es el esternocleidomastoideo. Tracciona. Y este otro fragmento desciende por el efecto del peso del brazo. Tercio medio, tercio distal, si fuera por acá la fractura, y el tercio proximal. ¿Cuáles son las de, digamos, las más peligrosas? Las del tercio proximal, aquí. Si la fractura estuviera cerca del esternón, grande peligro de que se lesione plexo braquial y una arteria importantísima. ¿Cuál es esa? Subclavia. También, ya está mejorando esa anatomía. ¿Ven? Cuando termine el semestre ya va a estar dominando. Las del tercio distal son las menos conflictivas. ¿Okay? Cuadro clínico. En todas las fracturas existe crepitación ósea. Hay deformidad como la que están viendo en esta imagen, prominencia, dolor, incapacidad funcional, variable, ¿no? Hay algunos que apenas tienen una limitación muy leve, toleran mejor el dolor, umbral alto, y otros que no toleran nada, no quieren ni que se les toque ahí. Hay gente mayor, a veces ustedes ven a un grandote así, y viene llorando, ¿no? Como si estuviera ya por perder el brazo. Probable compromiso neurovascular.
probable. Es importante hacer una evaluación neurovascular. En algunos casos incluso es importante hacer estudios adicionales por si hay compromiso de plexo braquial. Hay que hacer una electromiografía, verificar la severidad del daño nervioso. Probable herida. En algunos está tan cerca la clavícula a la piel que puede exponerse. Fractura expuesta, cirugía, no hay más. Entonces el diagnóstico, como les decía, básicamente es clínico. Ojo, no necesitan manipular ni hacer otras cosas, porque ahí está muy fácil. Y radiográfico. Radiografía de frente. Lateral muy rara vez. Prácticamente yo casi nunca he tenido que tomar una lateral. En hombro la rutina es radiografía AP, antero-posterior, y es así como se ve la fractura. Simplemente aquí está una fractura desplazada y cabalgada, por ejemplo. Ahí está la articulación acromioclavicular. Gente que desconoce la anatomía va a decir, tiene doble fractura, mire. Le hacen creer al paciente, asustado se va. Ahí está, esta es una tomografía, raras veces utilizada para ver si existen fragmentos interpuestos, si hay necesidad de hacer algún procedimiento adicional. Entonces, break. Pasamos a comerciales, ¿ya? Pueden tomar agua, lo que quieran. Animación. Ok, entonces en lo que es el tratamiento va a depender un poco de la edad y del tipo de fractura, obviamente. En los bebés, en esas fracturas que les mencioné, del recién nacido y tal, una inmovilización muy pequeña, apenas una semana tiene que estar inmovilizado. Entonces basta realizar un vendaje de esta naturaleza. Se llama vendaje de Desault. Desault, como aquí dice, Desault, cuando la mano tiene que quedar así, la mano en dirección al hombro opuesto. Y el vendaje de Velpo es con el codo en flexión de 90 grados. 90 grados. Cualquiera de las dos formas, es indistinto, no tiene mucha importancia clínica, digamos. En el niño mayor, en edad escolar, vendaje de Desault o en vendaje en 8, que se puede hacer con estas vendas de crepón. Son unas vendas elásticas muy confortables, que no producen irritación en la piel ni nada de eso, pero teniendo el cuidado de proteger las axilas aquí, porque por ahí pasa el plexo braquial, y si se hace una compresión muy importante de la venda, pues va a haber compresión del plexo y de la arteria axilar que está por ahí. Entonces hay que saber regular la intensidad de la presión, y hay que decir al paciente, a los padres, que traigan regularmente a los controles a su niño. La menor sospecha de compresión de nervio o plexo, el niño va a sentir adormecimiento y tal, tiene que retornar a la consulta. En el adulto también, inmovilización, y también hay otro tipo de inmovilización que es el cabestrillo, ¿no? Que en portugués se llama tipoia. Tipoia, que se la compra en las farmacias. Es como un saco que sostiene del cuello, muy sencillo, ya van a ver más adelante. Bien, complicaciones de las fracturas en la clavícula, lesión del paquete vasculonervioso, plexo braquial, fractura con diástasis, es una complicación. A veces son personas que llegan no al médico, en primera instancia se van al curandero,
Aquí hay muchos, ahí en Clisa, en Punata, en todos lados. Todos los pueblos tienen su curandero, pues, ¿no? Intenta manipular y hacer una serie de cosas sin conocimiento y empeoran. La diástasis es la separación de los fragmentos. En vez de unirlos, a veces se separan. Fallo del tratamiento conservador. Tercer fragmento. Cuando hay un tercer fragmento y si este amenaza a la pleura, puede perforarla. Todos estos son casos que requieren cirugía, por si acaso. Y ya les hablé de la fractura expuesta. Siempre se opera, no hay otra. Cuando se opera, ¿qué es lo que se hace? Osteodesis u osteosíntesis. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? ¿Alguien sabe? ¿Qué quiere decir osteodesis? No va. Los que han hecho práctica en la Caja Nacional, de repente, que ahí se ven muchas cirugías. La osteodesis y la osteosíntesis significan estabilizar un hueso fracturado con implantes metálicos. Llámense placas, tornillos, alambres, clavos, lo que ustedes puedan imaginar. Sin embargo, la diferencia radica en lo siguiente. La osteodesis estabiliza parcialmente. Este clavo, por ejemplo, que se llama clavo endomedular, miren, está atravesando por la fractura, ¿no? Pero no estabiliza por completo. Puede generar cierto tipo de movimiento y a veces retrasa la consolidación de esa fractura. Esa es la osteodesis. Y la osteosíntesis es con placa y tornillos, parafusos. ¿Sí? Hay muchas formas de placas. Hay placas premoldeadas, hay placas que en el momento de la cirugía hay que moldear de acuerdo a la forma que tiene el hueso, etc. ¿Sí? Pero esta es una osteosíntesis 100% estable, da mucha rigidez, mucha fijación al hueso. Aquí no se mueve pues ni un milímetro, ni micras de milímetro se mueve el hueso. Entonces, esto es lo ideal. El paciente ya no requiere de ningún otro elemento externo para inmovilizar. Aquí sí, tendrá que usar un cabestrillo, un vendaje encima. ¿Okay? Esa es la diferencia. ¿Y por qué no elegir en todos los casos esto? Si es mejor. Precio. Esta placa que ustedes ven aquí, con 6 orificios, cuesta aquí, a ver, industria china o hindú, cuesta más o menos unos 800 a 1000 bolivianos. Si es industria alemana, suiza, etc., 2000 bolivianos. $300 casi. Este clavo, ¿cuánto cuesta? $10. Así es la diferencia. ¿Bien? Entonces hay gente que no tiene recursos y hay que colocar esto, que es una opción. En los niños no se puede colocar placa y tornillos. Si un niño tuviera desplazamiento expuesto y tal, y necesita cirugía, hay que poner solamente un clavito y retirarlo rápidamente. Ni bien ya está consolidada la fractura a las 3 semanas, 4 semanas, se retira el clavo y pronto, y ya acabó el problema. Complicaciones, pseudoartrosis, ya les he dicho cuál es la definición. Consolidación viciosa, cuando se forma callo, pero con deformidad. A veces un fragmento queda así encima del otro, por ejemplo, y forma ahí el callo. El paciente queda con un hombro más corto, deformado, con limitación y tal. Puede ser una complicación local, me olvidé colocar ahí. Callo que daña al paquete vasculonervioso. Dentro del callo óseo queda comprimido algún nervio, raíz del nervio radial, digamos, del nervio mediano, cubital. Serias alteraciones sensitivas en la mano. Cicatrización queloide cuando se ha operado y tiene una mala cicatrización el paciente, queda totalmente antiestético. Si es mujer, peor, ¿no? En las mujeres es mucho peor. Bien, fracturas en el húmero.
hay muchas, fíjense que para todas las fracturas del cuerpo humano existen